Muy bien, ya estamos grabando. Estamos en hoy, domingo 19 de diciembre de 2021, en nuestro último estudio matutino para este año 2021. Estamos a mitad de la serie, ya un poquito más de la mitad de la familia en la Biblia. Estamos ya en el Nuevo Testamento y hoy vamos a tocar, dado que está muy cercana la Navidad, este tema de la Sagrada Familia, un hogar para el Mesías, y vamos a hablar solamente algunos puntos relacionados a la familia. Nosotros sabemos que ahí hay todo un misterio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y sus primeros años, su desarrollo, su ministerio, pero vamos a enfocar los asuntos que tienen que ver con la familia, que es lo que hemos estado haciendo a lo largo de todo este estudio. Así que vamos a tocar algunos temas sobre la madre y los hermanos de Jesús, una familia discutida. Jesús aparece como hijo único de Dios, concebido por obra del Espíritu, pero al mismo tiempo lo vemos en un contexto de una familia extensa en la que nace y crece. Vamos a ver un poquito también sobre el nacimiento virginal por concepción del Espíritu. Para ratificar la diferencia de Jesús, los evangelios narran su nacimiento especial con un rico contenido teológico y religioso, que serían más Mateo y Lucas, ¿verdad? Porque Marcos no atiende precisamente a su nacimiento, simplemente se enfoca en su ministerio ya grande, y el evangelio de Juan nos va a dar otra perspectiva, no solamente quiere hablar de su nacimiento, porque dice, las particularidades de su ministerio no vienen por su familia, sino desde antes, y entonces lo va a hablar del logos, para el verbo encarnado, para decir que su ministerio se puede explicar únicamente en conexión como hijo de Dios, y aquel verbo que estaba desde el principio, que era Dios, que era la vida, ese es el que se hizo carne. Y entonces no va a hablar de su nacimiento, pero nosotros vamos a tocar algo de ahí y un poquito de su educación y crecimiento, la maduración de Jesús en la familia y en la sinagoga. Bueno, pues vamos a empezar, y empezaremos leyendo el pasaje de Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 5, para ver lo que tiene que ver con la madre y los hermanos de Jesús. Una familia discutida, una familia que en este momento se va a presentar que no cree en él, pero vamos a leerlo ahí en Marcos capítulo 6, versículos del 1 en delante hasta el 6, dice 1 al 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por su mano son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Así que aquí tenemos este primer pasaje. Y dice, y no pudo allí hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Aquí tenemos, Jesús ha venido a su patria, y ahora aparece enfrentado con sus familiares, ahí mismo en Nazaret. Jesús está aquí como hijo de María. Él dirige su mensaje en la sinagoga, pero sus paisanos no lo aceptan, preguntando por su origen, su conocimiento, sus parientes. Marcos nos presenta la identidad y la ruptura familiar de Jesús y de su evangelio. Ellos se preguntan, ¿de dónde le vienen tales cosas? En aquel tiempo,
el valor de una persona se medía a partir de su familia. Por eso los escribas le llamaban hijo del demonio. Ahora son los nazarenos los que actúan como testigos de su procedencia y piensan que así, sabiendo su procedencia, pueden controlarlo. Pero Jesús ha roto con esos esquemas familiares a los que ellos están apelando. Entonces, ¿de dónde le viene toda esta sabiduría? Ellos pensarían que de la familia, pero no es así. Dice, están equivocados, ¿verdad? Sin embargo, con ello lo menosprecian. ¿Qué es esta sabiduría capaz de hacer milagros? Preguntan. Ellos quieren tener seguridad sobre su modo de actuar. Reconocen que quizás la sabiduría es buena. Reconocen que hace milagros que ayudan, pero ellos necesitan saber su origen. No confían en él. Puede ser un engañador, según ellos, aunque ha nacido en medio de ellos, ¿verdad? Y aquí ellos quieren entender su obra, su ministerio, su sabiduría y sus milagros a partir de la familia en que ha nacido y ha crecido y desde el trabajo que realiza. Dice, ¿no es este carpintero? Entonces ellos dicen, tenemos que explicar su obra a partir o de su familia o de su educación o de su trabajo. De alguna parte debe de venir, ¿verdad? Así que ellos preguntan ahí, ¿no es este el artesano, el tectón? ¿Que no es es un tono peyorativo? Lo llaman artesano para descalificarlo, destacando su falta de estudio, su baja condición social. En aquel entonces era ya de las clases sociales más bajas. Había los que poseían tierras, pero habiendo cambiado las condiciones económicas de aquel tiempo, ya había muchos que no tenían tierras y que solamente vendían su trabajo. Estaban a expensas del mercado, de la oferta y la demanda. Entonces vendían su trabajo y eran así artesanos que bien podrían ser carpinteros, albañiles, gente que está ofreciendo su trabajo y que ya estaba cerca de la más baja condición social, ¿verdad? Era como que el penúltimo escalón en los estratos y ellos dicen que no es un artesano. Y también sacan el tema de su madre, ¿no es el hijo de María? La sabiduría y las obras de Jesús desbordan el nivel donde su madre lo ha podido situar. Y ellos dicen, esto no casa con su origen, con su madre, incluso con sus hermanos. Ellos suponen, pues, que ellos forman parte de una familia despreciada, sin sabiduría ni valores especiales. Dicen, pues, ahí están sus hermanos y sus hermanas y pues no son nada especial, no son nada extraordinario como para decir que pues no, nada más Jesús y sus hermanos y esto no se les ve por dónde. Entonces, aquí hay una cuestión discutida en cuanto a su familia. Hay un desprecio en su propia patria. Los nazarenos desprecian a Jesús porque creen conocer bien su origen y consideran que es poco importante. En algún sentido, ellos niegan a Jesús o lo rechazan por razón de su familia, porque piensan que ella no le da categoría para presentarse como un mensajero de Dios o como maestro. Y ahí viene su gran ruptura, que podemos decir que es causada por los mismos nazarenos. Por eso Jesús abandona su familia y dice que hay una larga tradición de profetas que no han sido acogidos bien en su propia patria, entre sus parientes y en su casa. Y dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. O sea, ya no nada más son los nazarenos, sino que se va incluso hasta su propia casa, con sus hermanos. Hay una ruptura ahí en esta familia. La familia donde nació, creció, se desarrolló Jesús, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de familia que tiene una ruptura, pero que esa ruptura no es precisamente causada por Jesús, sino que ellos no pueden aceptarlo.
y ellos son los que se quedan fuera, como decíamos ya en clases anteriores. Bien, el Señor los hubiera aceptado, recibido, pero ellos son los que no quieren. No es esa postura del creyente que quiere deshacerse de su familia e inmediatamente se convierte al Señor. No es esa postura hostil, al contrario. El Señor va con ellos, les presenta el mensaje del Evangelio y son ellos los que rechazan. Son ellos los que se sienten ofendidos y no pueden considerar que Él sea el mensajero de Dios, el Mesías, el enviado, el maestro, y tienen que hacerse a un lado. Bien, entonces aquí tenemos la parte de la ruptura. No vamos a hablar mucho de ello, pero sabemos que hay una ruptura con sus hermanos, lo vemos en diferentes pasajes, una ruptura con los nazarenos, una ruptura en esa larga tradición que ya venían ellos manejando. Ahora, en cuanto a la concepción virginal, tenemos el nacimiento del Espíritu. El hombre es un ser natal, es un hombre... el hombre es familia porque nace del deseo de sus padres, ahí hay familia, pero al mismo tiempo es un ser que surge a través de un largo tiempo de engendramiento. No es puntual, sino va un proceso, ¿verdad? Y el tema de fondo es que en todo ese proceso está la colaboración de Dios y de los hombres, porque de un modo especial la presencia de Dios, la acción de Dios está presente en cada ser humano, en cada nacimiento humano está la vida de Dios ahí. Esto inició desde el Edén, cuando Él crea al hombre y le pone su espíritu, y en cierto sentido, cada vez que nace un hombre, un ser humano, es diferente a cualquier otra especie. El ser humano tiene ahí la presencia de la vida de Dios. Ciertamente Jesús ha sido un caso especial y paradigmático. Así podemos afirmar que Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Nacido de la Virgen María, dentro de una familia especial, pero al mismo tiempo podemos afirmar que cada ser humano es hijo de Dios, nacido por obra del Espíritu Santo, no en el sentido en que nació el Señor Jesucristo, pero sí en que Dios está obrando esa vida. Cada vez que hay vida humana tiene cierta dignidad porque ahí está obrando Dios mismo. En cada nacimiento de ser humano está dignificado. Ahora tenemos a Jesús como nazareno de la familia de David, hijo de José. La relación de Jesús con la promesa de David y su identidad como nazareno, portador de una tradición mesiánica, es un elemento importante de su origen. Hay un posible enfrentamiento con José, según la visión que nos presenta Lucas. Vamos a leer Lucas 4, versículos 16 en delante. Y fíjense cómo, pues la gente tiene ya un trasfondo con el cual comparar a Jesús. Tienen algo que esperan de él por causa de quién es hijo. Y al no cumplirlo dicen como que no está checando lo que él dice con su padre José y lo que nosotros esperaríamos de un hijo de él, de un hijo de José. Así que vamos a ver ahí en Lucas 4 y voy a leer en la parte de versículo 16, Jesús de Nazaret dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Hasta ahí leyó. Está leyendo Isaías 61, pero ha suprimido la parte que dice que viene a proclamar también el día de la venganza, sino que lee solamente la parte de la bendición y no lee la parte de la venganza. Y dice, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él.
y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? O sea, estaban maravillados de él, pero en el fondo condenaban a Jesús por sus palabras de gracia y preguntaban: ¿no es este el hijo de José? No le llaman hijo de María, sino de José, porque parece ser como si José, siguiendo la tradición de los nazarenos, era un luchador nacional partidario de la separación de los buenos israelitas y de los malos extranjeros. Y la pregunta es algo así como: ¿cómo, siendo hijo de José, Jesús puede comportarse de esta forma? Nada más habla de bendición, pero no del juicio. Se supone que en cierta medida están oponiendo a a Jesús con José, su padre, como que hay una cierta ruptura con la forma de pensar o el nacionalismo que tenía José. Entonces suponen que Jesús se opone a su padre, reinterpretando el mesianismo israelita y hablando solamente de la parte de bendición. Y ellos esperaban no solamente la parte de bendición, esperaban también la reivindicación, el juicio hacia a los opresores, el juicio hacia los gentiles, el día de la venganza del Señor. Juan, en su evangelio, no presenta el nacimiento de Jesús, como ya lo había mencionado, sino que más bien habla del Logos eterno y lo presenta así como el creador de una nueva familia, pero no por haber nacido virginalmente, sino por ser el Hijo eterno de Dios. En esa línea, el apóstol Juan amplía el tema del nacimiento por el Espíritu a todos los cristianos. Y ahí en el mismo capítulo 1 dice que ya no solo Jesús, sino todo aquel que cree en Cristo nace de nuevo por obra del Espíritu Santo, son engendrados por el Padre. Lo voy a leer allí cómo hace esta diferenciación. Y así rompe con su familia, rompe con esa línea que traían y dicen: el mesianismo de Cristo debe de entenderse porque Él es el Logos eterno de Dios y no tanto por su familia, su origen familiar. Y incluso dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces dice, ya aquí abre, digámoslo así, un cierto nacimiento virginal, un nacimiento desde lo alto para todos los creyentes. Dice, esta es la familia de Dios ahora, una familia un poco más extensa por obra del Espíritu Santo. Hay dos pasajes donde Juan presenta a Jesús como hijo de José. Por ejemplo, en el 1:45 dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ahí está, el hijo de José. Sí presenta a Jesús como el hijo de José, pero sabe que su mesianismo no viene por ser familia, viene por ser el Logos eterno de Dios. Y entonces esto es muy discutido. Dicen, ¿cómo de Nazaret puede salir algo bueno, etcétera? Entonces lo presenta y en realidad su identidad ahí es discutida. En Juan 6, versículos 41 y 42 también lo va a presentar. Y fíjense, dice: murmuraban entonces de él los judíos porque decían, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice, del cielo he descendido? Entonces lo presentan ahí como algo contrastante para ellos, algo discutible. Incluso Belén es presentado de manera discutible en Juan 7, 41 y 42, dice: otros decían,
es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Entonces ellos quieren entenderlo literalmente y dicen, ¿cómo puede ser el hijo de José? ¿Cómo puede ser de Nazaret y no de Belén? La idea aquí es que quieren trazar su mesianismo por su familia. Y no es así. Lo que define su vida y su obra como enviado e hijo de Dios no es el lugar de su nacimiento, ni su posible concepción virginal, ni su padre israelita, sino su filiación divina. Aquel verbo se hizo carne. Por eso el apóstol Juan empieza desde antes y dice, si ustedes quieren entender a Jesús, no lo van a entender por José, ni por María, ni por sus hermanos, ni por Nazaret, ni por Belén. Lo van a entender porque aquel verbo que era en el principio, que era Dios, que era la vida, se hizo carne. Ese es, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Así que aquí hay un posible enfrentamiento y aunque tenemos la concepción virginal, tenemos que el Señor Jesucristo tiene que ser entendido por encima de toda esta concepción humana, pero que ésta le da una familia. Le da una familia, un pueblo, un lugar donde él crece y se desarrolla. Ahora tenemos en la línea de Mateo que la concepción por el Espíritu Santo requirió, por así decirlo, de una conversión de José para que se convirtiera verdaderamente en esposo y en padre. Tenemos aquí pues los relatos en Mateo 1 y 2 y Lucas 1 y 2. Son relatos teológicos que expresan de una manera muy honda un misterio de fe. Mateo y Lucas hablan de que el Espíritu Santo actúa y engendra por María de un modo divino, no como sustituto del semen masculino, sino como fuente de vida trascendente. Y tenemos ahí en Mateo capítulo 1 y 2 cómo a Mateo le importa, no solamente, Mateo no va a poner mucha importancia en María, eso lo hace Lucas. Mateo pone importancia en José y cómo José debe de convertirse. Mateo comienza ofreciendo una genealogía masculina de Jesús, pero introduce en ella a 4 mujeres irregulares, Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé, que simbolizan y expresan la acción divina que Dios hace en su genealogía y que José, el hijo de David, debe de aceptar. De alguna manera él tiene por la fe que ver esa genealogía y luego aceptar, porque se le aparece un ángel de Dios, le revela a José el misterio y de alguna manera digamos que le exige que se convierta y que acepte a María como esposa. Y solamente así, cuando José se convierte, digamos, cree, entonces se vuelve en un verdadero padre para Jesús. Jesús no es un Mesías por genealogía física, sino por promesa. Eso es muy importante. Es genealogía por promesa. Y es lo que va a decir después más adelante el apóstol Pablo en el libro a los Romanos. Así que eso lo veremos en otra ocasión. A Mateo le interesa la transformación paterna de José, más que la colaboración materna de María. José debe transformarse en un nuevo esposo y padre personal, superando el nivel biológico para él volverse en un marido y padre creyente, un hombre que confía en su mujer y en su hijo. José aparece aquí como custodio. Esa transformación de José que lo convierte en un creyente resulta indispensable para que proteja y guíe a María y a Jesús, que acompañe a María y eduque mesiánicamente a Jesús hasta que supere los peligros de la infancia, la persecución de Herodes, se vaya a Egipto, vuelva a Nazaret y de esa manera se convierte en verdadero padre humano.
pero tiene que ser un padre creyente. Hay una transformación en él, y eso es lo que nos está diciendo aquí Mateo, que hay un cambio en él. Esta es la novedad fundamental. La inmensa aportación de José a la visión del matrimonio es que él confía en María. Y no es fácil en esos puntos confiar en la mujer que te dice estoy embarazada. Y pero ¿cómo? Porque él ya pensaba dejarla secretamente y todo cuidadosamente. Y en su paternidad hay una contribución a la visión de la paternidad, porque él educa a Jesús desde la perspectiva de Dios en libertad, se porta como un buen padre para educarlo, ¿verdad? En la fe. Ser padre es más que actuar como un varón engendrador. Y eso es lo que aprendemos con José. Ser padre requiere del varón una, digamos que conversión para que pueda ser un varón que confíe en su mujer y en su hijo y que lo pueda educar así. Ahora tenemos la parte de la maternidad y esa la vemos en Lucas 1 y 2. Lucas resalta la importancia y la colaboración de María como una nueva Eva. Aquí viene como el nuevo Génesis, la nueva humanidad. En el relato de Lucas 1 y 2 no lo vamos a leer, ustedes léanlo en casa detenidamente. Nosotros tenemos ahí que, por ejemplo, Eva se inclina para dialogar con la serpiente, pero María, en cambio, dialoga con el ángel y, por así decirlo, está dialogando con Dios. Está haciendo la distinción de alguien que oye a la serpiente y mejor de alguien que oye a Dios. Es una maternidad también dialogada con Dios. Dios dialoga con María. Dios no la obliga, no la ha obligado. Yo sé que a muchas personas, por causas teológicas, les molesta el decir que Cristo es como un caballero que no está obligando a las personas, pero veamos aquí con María, dialoga y le dice lo que va a hacer. No simplemente la toma y ya concibió por obra del Espíritu Santo sin decirle nada, sino que se toma el tiempo para decirle, dialogar con ella, y entonces ella responde libre y humildemente, hágase la voluntad del Señor, aquí está tu sierva. Y ese hágase significa también hágase, hagamos. Es como decir, pues vamos para adelante, ¿verdad? Entonces aquí tenemos esta parte dialogada, que nos está haciendo alusiones a lo que debiera de ser el matrimonio, ¿verdad? Un matrimonio dialogado, de mutuo consentimiento. Yo sé que hay violaciones, yo sé que hay cosas forzadas en un mundo violento en el que vivimos, donde el hombre toma a la mujer a la fuerza, pero aquí vemos que Dios incluso muestra un camino diferente, dialogado, y entonces hay una respuesta y entonces hay un hágase, que es un hagamos, es decir, vamos para adelante. Ahora tenemos a María Virgen como un tema de familia también. María la Virgen no es aquí como objeto del deseo del varón, es virgen, no ha conocido varón, dice ella. Tampoco se limita a actuar como vientre o pechos para el hijo. Ella empieza a vivir de un modo personal, con nombre propio, con identidad. Es una virgen y no está todavía bajo alguna opresión, pero a la vez también al hablar de que es virgen se dice que es una virgen desposada. Esto es importante porque no es la soltera miedosa en soledad por miedo de un hombre. Tampoco es la mujer egoísta que se mantiene aislada sin compartir la vida con otros. Tampoco es la virgen de ciertas leyendas que quiere ser independiente por despecho o por rechazo para oprimir a los varones opresores. Tampoco es la hembra amazona defensora de su libertad que combate a los varones opresores. Es una virgen desposada. Esto es una virgen abierta al diálogo con un varón llamado José.
con quien proyecta compartir su vida. Es una mujer libre, pero que como libre ha decidido comprometerse. Entonces es una mujer desposada, no es una mujer amargada en contra de todos los machos opresores y violentos. No, no, no es eso. María Virgen es virgen desposada, abierta al diálogo con el varón, con buenas intenciones y con buena aceptación. Ahora, Dios, en el fondo podemos decir que está actuando en cada concepción y nacimiento humano. Sabemos que de una manera especial a María se le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Por encima del plano biológico se introduce el Espíritu Santo, que es acción y presencia de Dios. Y dice, aunque María dice, no he conocido varón, dice, para el Espíritu Santo, para Dios, nada es imposible. El nacimiento de Cristo nos permite entender el aspecto más hondo de cada nacimiento humano. Dios mismo ha querido introducirse en la historia, en la trama de la historia humana, de una manera personal, en un plano superior al biológico. ¿Sí? Digamos que se quiere el Señor introducir en la trama de la historia humana en un plano de comunión, de comunicación humana, de comunión unos con otros. Entonces, en cada nacimiento humano sí está el plano biológico, pero debiéramos de tener también el plano de comunión. Y sabiendo que aún y que está el plano biológico, los seres humanos no nacen solamente en el plano biológico, sino cada vez que nacen hay una obra del Espíritu Santo ahí, que usa ese plano biológico y que debiera ser un plano de comunión, de diálogo, de comunicación, pero en medio de eso, el ser humano que crece nace con un alma. Y ahí está el Espíritu Santo obrando en cada nacimiento humano. Tiene un alma, no solamente tiene un cuerpo, no solamente es como si fueran unas células que se unen y van formando al bebé, ¿sí? Sino que hay una intervención de Dios. El ser humano tiene esa parte de la imagen de Dios en sí. Ahora, hemos visto la parte inicial de la familia, como dijimos, una madre y unos hermanos, que es una familia discutida. Vimos un poquito sobre el nacimiento virginal y ahora vamos a ver tantito sobre su crecimiento y educación, la familia y la educación. Tenemos aquí que Jesús nace en una familia que valoraba el estudio de la ley, no en la línea de la erudición de los escribas, que esos son los de Jerusalén. Ellos están en Galilea al norte, pero también guardan la ley, también les interesa la ley, de tal manera que tenemos que están sus hermanos como Santiago, y los primeros hermanos formaron la iglesia. Ellos tenían el conocimiento de las escrituras, forman lo que es la primera iglesia. Entonces esto es muy valorado y apreciado entre ellos, se ve ahí en sus hermanos. Y eso nos lleva a pensar que no eran iletrados, como a veces se piensa. No eran iletrados, no en el sentido de la sabiduría griega, sino en el sentido de las escrituras judías, ¿sí? Más que el templo, Jesús se ha educado, digámoslo así, en Galilea y en la escuela de la vida, no en la erudición de Jerusalén y del templo. Cumple con su educación a los 12 años y va al templo, y seguramente iban, como todo buen judío, a guardar las fiestas. Mantiene una relación social con los trabajadores artesanos y de esa manera está conjugando, digámoslo así, erudición y comunión. Tiene por un lado el estudio de la ley, no bajo el templo de Jerusalén, sino al estilo galileo, y tiene por otro lado, además del estudio de la ley, la comunión con los nazarenos, con sus paisanos, con los artesanos con quienes está colaborando y trabajando. Ahora también tiene un camino más escolar y piadoso, digamos, cuando está perdido en el templo. Vamos a leer Lucas 2, 41.
él nos narra esta parte de la niñez. Parece ser que cuando ya escriben los evangelios, ya había una tradición que retomaba la historia de Jesús desde antes. Por eso desde su nacimiento y desde su niñez, por eso Lucas cuando investiga pone estos aspectos en su evangelio, porque quiso hacer un estudio diligente de estas partes y le pareció importante resaltarlos. Y el Espíritu Santo le dio a escribir esto sobre un incidente en el templo. Y dice ahí Lucas 2:41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Ahí está, todos los años a una de las fiestas. ¿Cuál? La de la Pascua, que es pues una fiesta importante, ¿verdad? Que tenían que guardar como judíos. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Aquí está, vamos a tener otra vez un tipo de rompimiento a una edad muy temprana. A los 12 años va a tener como que un tipo de rompimiento inicial con sus padres, que se va a ver luego cuando ya sea grande, que entre al ministerio, y que luego va a tener que ser superado al convertirse, al ser creyente en la familia, ¿verdad? Entonces aquí vemos un tipo de rompimiento, ya se queda sin que lo sepan ellos y vamos a ver qué les va a responder y cómo va a suceder, pero dice que le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Esto va a ocurrir después cuando ya empiece el ministerio, como lo vimos allá en Nazaret. Es como si fuera una primera probada de lo que va a suceder después. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y ahí está. Aunque en esta ocasión se fue con ellos, ya de grande ya no se va a ir con ellos, sino que va a haber esa ruptura inicial. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a nacer y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces aparece como un joven que cumple con sus estudios, que conoce las escrituras, que es capaz de dialogar con los maestros. Este pasaje resalta no solo la sabiduría sobrenatural, sino su educación humana. Lo significativo no es que haya ido al templo y que supiera cosas que los sabios no sabían. Algo así podía pasarle a cientos de adolescentes despiertos de Galilea, educados en sus propias tradiciones. Lo significativo es que no se quedara allí, que volviera a Nazaret para recorrer así un itinerario personal y social distinto. Aquí se presenta ya un anticipo del enfrentamiento que tendría Jesús en el templo cuando sea adulto con los escribas y los sacerdotes. Aquí ya hay como que un primer nivel de enfrentamiento y que va a hacerse más grande cuando sea ya grande, cuando sea adulto. Y también como hijo. Hay aquí como que un inicio del rompimiento que tendrá con sus padres. Ser hijo no es solo obedecer a los padres, sino también responderles en la línea de la voluntad de Dios. Y aquí Jesús responde como lo va a hacer más adelante, como lo vimos en la sesión pasada cuando dijo: esta es mi familia, estos son mi madre y mis hermanos, cuando venían por él. Y le responde en esa línea diciendo: los que hacen la voluntad de Dios, esos son. Entonces, ser hijo
conlleva una parte importante sobre la obediencia a los padres, pero también el poder dialogar con ellos y responderles en la línea de la voluntad de Dios. Aquí hay luego un camino social también que va a emprender el Señor Jesucristo. Su piedad resulta inseparable de su función laboral, de su estado social. Así que Jesús, el artesano o el carpintero, es alguien que vendía su trabajo, no tenía tierras, posesiones, ya no dependía de la lluvia como providencial, sino del mercado, la oferta y la demanda y pues el buen corazón de los hombres. Es una familia que está teniendo un desarrollo social desde la parte de los marginados, digamos. Pertenecía al parecer al grupo de artesanos itinerantes cerca del último escalón de la sociedad. Así que Jesús va a desarrollar no solamente su vida en la ley educativa, sino también en la educación, digamos, de la escuela de la vida, andando el camino con los más necesitados. Que cuando se acercan a Él pidiendo misericordia, Él sabe lo que es estar ahí en esa línea. Él sabe lo que es ser albañil, ser carpintero, estar en ese tiempo de la oferta y la demanda, que no hay quien te contrate y luego sí, y luego hay trabajo y luego no hay. Él sabe lo que es eso, ¿verdad? Porque no está ahora supeditado a una tierra, no tiene, incluso va deambulando. Así que aquí tenemos varios aspectos que nosotros tenemos que considerar conforme a la familia. Aquí tenemos que nosotros considerar nuestro propio modelo de familia que tenemos. Y quizás aquí, por encima de todo, tenemos que sobrepasar el nivel biológico. Nada más decir soy padre o soy madre, nada más porque engendré. Sobrepasar esos niveles y llegar a un nivel de diálogo entre esposos, de comunión, de manera que el Espíritu Santo sea entendido como clave en el engendramiento de nuestros hijos, en la educación, y que podamos ver más allá del plano biológico, que podamos ver más allá y saber que el Espíritu Santo está obrando en medio de la familia, que hay algo más grande y que tiene que ver con la voluntad de Dios en medio de cada una de nuestras familias. Nuestros hijos requieren ir madurando, creciendo, formándose, y tenemos que saber que ahí va a estar la palabra de Dios y el Espíritu Santo obrando, y nosotros poder entrar en un buen diálogo, en una buena comunión, y dejar solamente esas cosas que vienen de origen. Va a decir, ¿y de dónde te viene a ti esto si no viene en tu tradición de familia? Es que esto es más allá de la familia. Una vez que nosotros somos engendrados por el Espíritu Santo, nacidos de lo alto, nacidos de nuevo, como se le decía a Nicodemo, entramos en una novedad de vida, en una familia nueva, distinta, con principios y poderes diferentes, y ahí es donde tenemos que desarrollar nuestras vidas. Así que meditemos en lo que fue la familia de Jesús. Requirió en algunas ocasiones ruptura, pero ruptura se le pidió a Adán: dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Ruptura se le requirió a Abraham: dejarás tu tierra y tu parentela y vas a hacer lo que yo te digo. Y hay una ruptura porque va a formar una nueva familia y va a ser padre de familias, y en él serán benditas todas las familias de la tierra. Ruptura tuvo el Señor Jesucristo y dijo: aquí se está formando una nueva humanidad y aquí van a ser en él benditas todas las familias de la tierra. Y hay una ruptura que dice: ahora hay una nueva familia, y esa familia es de creyentes. Pero a esos creyentes se les pide lo mismo: que amen más a su padre y a su madre, que superen el plano biológico, que sean padres creyentes, y que a veces hay alguna ruptura, pero hay que seguir en esa línea de la nueva familia de Dios y superar esas partes.
Hay una conversión de José y se convierte en ese padre que tenemos ahora ahí como modelo, digamos, que tuvo su ruptura, pero hay una conversión y que en ese plano él se convierte en un protector. Lo vamos a ver, yo creo que hoy también en la predicación del culto de hoy, donde se va a hablar de Mateo capítulo 2, y ahí está José, que tiene que tomar las decisiones y decir, vámonos a Egipto porque Herodes te quiere matar. Y hay que proteger, y cuando hay que proteger sale la parte de padre, que podríamos decir, ay, pero no eres biológicamente su padre, si lo matan pues ya tendrás otros hijos. No, él toma su papel ahora como padre real, creyente, personal, dedicado y con confianza también como esposo hacia su esposa María. Bueno, vamos a cerrar aquí concluyendo el estudio del día de hoy. Voy a terminar la grabación, voy a detenerla para luego continuar con comentarios, preguntas y respuestas.